Hola amigos de Recuperando Historia. Vamos a tocar ahora un tema relacionado con el matrimonio, con la institución matrimonial, pero remontándonos, como es común en este canal, a finales del siglo XVI y todo el siglo XVII en el noreste novohispano, y creo que este tipo de observación, aunque de alguna manera puede ser aplicable en mayor o menor medida en otros puntos novohispanos de ese tiempo, aquí cobró especial importancia porque el número de familias que colonizaron y habitaron esta región por esos 2 siglos fue un número muy reducido. No como en otros puntos novohispanos. Aunado a ese dato, que es un número reducido de familias, existe también la herencia cultural que recibieron, y otros aspectos que es también, lógicamente, la herencia religiosa, la herencia étnica, y todo lo que en su conjunto trajeron como acervo cultural, y que, como es natural, lo aplicaron bajo el escenario y las circunstancias que les tocó vivir ya en el noreste mexicano, que es pocas familias, eh, eh, espacios totalmente difíciles para la sobrevivencia, eh, y todo el ánimo y el deseo de conservar la vida, de alejarse lo más posible de la influencia inquisitorial de la corona, y de las presiones naturales que existían en ese momento, sobre todo la parte inquisitorial. Esa es mi opinión. Entonces, el dato interesante es cómo se efectuó el matrimonio, que en aquel entonces era solamente matrimonio religioso, cómo se efectuó y cómo se condujeron todas estas familias ante ese evento que generación tras generación se daba, ¿verdad? Y a partir de Zacatecas y luego de ahí lo que continúa y que viene a dar al noreste, los matrimonios en su gran mayoría siguieron obedeciendo el patrón matrimonial heredado desde la península ibérica. Y básicamente el matrimonio no necesariamente era movido por amor, aunque ya cuando llegaron aquí todas esas familias venían desprovistas ya de títulos nobiliarios, de otro tipo de, de motivos que eran los que ocasionaban los matrimonios en la península ibérica. Sin embargo, quedó la inercia, creo yo que quedó la influencia inercial de continuar con esa práctica movida por los mismos motivos. ¿Y cuáles eran esos motivos? Básicamente eran generar matrimonios, en primer término, que no pusieran en peligro la vida por el origen étnico y religioso del que provenían. Segundo, generar matrimonios que de alguna manera garantizaran la continuidad patrimonial. Y tercero, de ser posible, realizar matrimonios que garantizaran un cierto nivel de inmunidad ante el virreinato, ante la Iglesia católica y ante la corona misma en ciertos momentos, cuando ya eran
venía de allá, de la metrópoli europea, toda la política que podría afectarles. Entonces, básicamente los matrimonios que se dan aquí obedecen a esos motivos, y es muy frecuente. Todavía a finales del siglo XVII y principios del XVIII se presenta ese escenario, los matrimonios bajo ese esquema. Así es de que quisiera por señalar algunos de las familias, que eran realmente muy pocas familias. No, en toda esta región, ya para principios del 17, no rebasaba más de medio centenar de familias. No llegaba ni a medio centenar. Así es que todavía hay gente que nos califica esta parte de México como una región donde existen muy pocos apellidos, o que ciertos apellidos nomás existen aquí. Y efectivamente hubo varias generaciones que entre una docena de familias hubo muchos matrimonios que se repetían generacionalmente. Así es que voy a señalar más o menos las familias, las pocas familias y las que más se repitieron en sus matrimonios y se mezclaron entre ellas en esta parte noreste del septentrión novohispano. Bueno, empezaré por los matrimonios más antiguos. Estoy hablando del siglo XVI y básicamente del último tercio del siglo XVI. Es la familia Duque de Estrada, que era asturiana y cantábrica, tuvo matrimonios con los descendientes de los Caballería, que eran aragoneses, navarros y catalanes. Los Caballería, a su vez, tuvieron matrimonios frecuentes con los Sosa Cabrera, que eran básicamente cordobeses antes de dejar la península, pero que también tenían un pasado gallego y portugués. A su vez, los Sosa Cabrera y los Sosa Estrada tuvieron matrimonios con los Guevara y con los Albornoz, sobre todo los que eran de la región vasca. Los Saldívar de Sosa, que eran producto ya de matrimonios de los Sosa Cabrera con otras familias vascas, hubo varios matrimonios con otra familia de apellido Longoria. Los Saldívar y Oñate, que eran de origen vasco, con los Mendoza, que eran también de origen vasco, pero también de regiones cantábricas. Y los Treviño, que eran vascos y palentinos, con los Saldívar Mendoza, que ya mencioné, que eran vascos cantábricos y de esa parte de la península. Y los Garza Falcón, que eran gallegos sobre todo, pero también de origen portugués, con los Treviño, que ya mencioné, que eran vascos y palentinos. Bueno, estas familias, que es un número reducido de familias, ya en la península, algunos de ellos ya habían tenido matrimonios entre ellos, pero aquí en la Nueva España esos matrimonios se repitieron en mayor medida, porque verdaderamente eran las pocas familias que habitaban esta parte en el momento inicial de la colonización. Había otras más, pero de los que hay registros con más frecuencia es de estos que acabo de mencionar. Y ese hecho, en el trabajo de contextualización de todo lo que registró la historia del noreste novohispano, nos ayuda
en buena medida a hilar la historia. Nos ayuda también a contextualizar, desde luego, y nos ayuda a acercarnos un poco más a los motivos reales que hubo para tomar una serie de decisiones ya como colonos, como gobernantes y como seres humanos, ¿verdad? Que finalmente tuvieron que enfrentar guerras, guerras en el sentido de ganar la campaña colonizadora, la campaña pacificadora, y también nos ayuda a entender sobre todo el desplazamiento que fueron teniendo estas familias de los centros de poder religioso, inquisitorial, virreinal y de la corona misma. Entonces, el matrimonio como institución religiosa y como institución estratégica para conservar la vida, el patrimonio e inclusive señoríos y feudos que ya tenían en sus nombres y que continuaban con ciertas remanentes ya en Nueva España, el matrimonio les sirvió para, cuando menos por 4 o 5 generaciones, preservar hábitos, costumbres y estrategias de sobrevivencia. Bueno, amigos, pues este es un dato que espero despierte un poquito de interés para que ayude en la contextualización de la compleja historia, compleja y poco historiada del septentrión, del noreste del septentrión novohispano. Seguimos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.